Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, nuestra América Latina. Tras más de 2 años de pandemia, con sistemas de salud colapsados y normas de bioseguridad nunca vistas, pareciera que la COVID-19 es cosa del pasado. Sin embargo, sigue presente. Nos preguntamos cuál es el diagnóstico de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, al respecto. Lo analizamos con el representante de la organización de la OPS en Venezuela. Lo veremos. En Noticias Venezuela, detrás del fallo de la Corte de Justicia de La Haya sobre la controversia territorial por la Guayana Esequiba, hay una estrategia del gobierno bolivariano, del gobierno de Venezuela, en defensa de su soberanía. Conoceremos sus detalles con el miembro del equipo de juristas que se enfrentan a los intentos de despojo del territorio nacional en minutos en En Noticia. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia América Latina, luego de 2 años de la llegada de la COVID-19 a nuestro continente, el virus no se ha erradicado a pesar de las vacunas y campañas preventivas. La Organización Panamericana de la Salud insta a las personas en todo el continente a recibir dosis de refuerzo como medida para continuar la reducción de nuevas infecciones y fallecimientos. Vamos a verlo. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la pandemia. Según datos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud, en el continente se registró un 25% del total de casos a escala mundial, lo que equivale a 190 millones de contagios reportados. La región ha acumulado 2,9 millones de muertes, un aproximado al 43% de la tasa de fallecidos en todo el mundo. Autoridades de la OPS afirmaron que para la actualidad, en América, la coyuntura con el coronavirus presenta un mejor panorama que el 2022, con un porcentaje de entre 20 y 30 veces menos incidencias en la cadena de contagios. No obstante, la multilateral exhortó a fortalecer la vigilancia y cerrar las brechas en la cobertura de vacunación para poner fin a la emergencia de la COVID-19 y prepararse mejor para futuras crisis de salud. Igualmente, informó que para el mes de febrero del presente año, se registraron 1,5 millones de nuevos casos y 17,000 muertes en toda la extensión latinoamericana. Organismos internacionales junto a los gobiernos de la región suman esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud con la orientación a las respectivas autoridades sanitarias en el perfeccionamiento de las campañas de inmunización contra la COVID-19. Así entramos con el análisis. Nos acompaña para ello el doctor Cristian Morales Furimán, representante de la OPS-OMS en Venezuela. Él es chileno y nos acompaña desde su tierra allá en el sur del continente, de Santiago de Chile. Doctor Morales, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Cumple la OPS 75 años enfrentada después de la pandemia. Ahora se habla de tiempos de post-pandemia. Sin embargo, vemos que en algunos países de nuestra América Latina sigue manejándose el tema de las nuevas oleadas. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto? No, claro que sí. Primero que nada, la OPS tiene ya 120 años. Quien cumple 75 años es la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, en esta región del mundo, en las Américas, la OPS es la oficina regional de la OMS para las Américas y estamos muy contentos de poder celebrar este nuevo aniversario de la OMS. Fíjate que el tema de la COVID-19 sigue siendo, hay que recordarlo, una pandemia. La pandemia no ha terminado. ¿Y por qué no ha terminado? Justamente porque a través del mundo no hemos terminado de alcanzar
esos umbrales vacunales que nos pudieran proteger. Mientras hayan países en diferentes continentes, por ejemplo en África, en donde todavía las tasas de vacunación no sean lo suficientemente elevadas, vamos a estar todos en riesgo. La COVID-19 nos trajo muchas enseñanzas, fue un gran desafío, pero aprendimos que hay que ser solidarios, no solamente por un tema ético, sino que también por un tema de salud pública. Si no enfrentamos todos juntos de la misma manera y compartiendo las informaciones y los recursos, un desafío como el de la COVID-19, mal se puede salir de él. Hay que hacerlo unidos, hay que hacerlo de conjunto. Eso es lo que nos deja de lección esta pandemia, sabiendo que lamentablemente también en el futuro podemos enfrentar otras pandemias, ya sea de coronavirus o de otro virus, porque también es simplemente una posibilidad, debido al tipo de desarrollo que estamos llevando adelante, en donde vamos destruyendo nuestro medio ambiente, nos vamos enfrentando cada día con nuevos patógenos, que algunos de ellos pudieran tener también, por supuesto, un potencial pandémico. Por ejemplo, doctor Morales, vemos hoy en día, digamos, lo enmarcamos en este 2023, gripas o gripes, como se dice en Venezuela, extremadamente fuertes. Cuando se va al sistema de salud se habla de influencias que son muy duras, que a veces el cuerpo humano realmente se resiente. Eso es parte de la situación propia de la pospandemia, de todos estos 2 años de haber estado tan cubiertos y luego aparecer descubiertos en el ambiente, digo. Sí, por supuesto, el virus de la influenza también se propaga de la misma manera que el coronavirus. Entonces, todo lo que hicimos para luchar contra el coronavirus también nos permitió defendernos de los virus de influenza que durante estos años han estado presentes. Entonces, cuando ya empezamos a salir, cuando ya dejamos un poco de lado esas barreras que poníamos para protegernos del coronavirus y en particular de la COVID-19, entonces sí estamos más expuestos a el virus de la influenza, y probablemente también nos puede dar un poco más agudo que lo que ha sido en años anteriores. Pero las consecuencias de la COVID-19 van mucho más allá que eso. Los sistemas de salud tienen que repensarse en este momento para poder estructurar de una nueva manera el cómo se organizan los servicios de salud y cómo se distribuyen los recursos. Y esta nueva manera tampoco es tan nueva. En realidad, desde 1978, la OMS la está recomendando. Los sistemas de salud deben basarse en la atención primaria de la salud, deben poner el derecho de la gente al centro de todas sus decisiones. Se debe trabajar con un enfoque intersectorial, porque la mayor parte de los condicionantes de nuestra salud y de nuestro bienestar tienen que ver con lo que llamamos los factores sociales que determinan nuestra salud: la educación, el agua y saneamiento, el acceso a un trabajo decente, Sí, pero aquí, doctor, acceso a un medio doctor ambiente Morales, adecuado. sí, permítame preguntarle, porque cuando hablamos de los sistemas de salud que vimos en la mayoría de nuestros países, para enmarcarnos en nuestra América Latina, pues realmente colapsaron, y muchos de esos sistemas de salud responden a el proceso o modelo de desarrollo del país, capitalismo neoliberal, en donde en algunos casos, con todos los ejemplos, el paciente no es paciente, sino que el paciente pasa a ser un cliente, es decir, es un sistema de mercado. ¿Qué lección deja al respecto? Sí, claro que sí. Bueno, lo primero es que los primeros países en donde colapsaron los sistemas de salud fueron más bien los países del norte, fue más bien en Europa, y luego vimos también que eso sucedió en varias ciudades de Estados Unidos. Yo diría que más allá del tipo de sistema, ningún sistema de salud estaba preparado para lo que vivimos con la COVID-19. Algunos sí, un poco mejor que otros, pero ninguno estaba totalmente preparado. En ese sentido, ¿qué nos deja de lección? Tenemos nuevamente que centrarnos en lo que significa la atención primaria de la salud, poner a la comunidad también como corresponsable de su salud y trabajar con diferentes sectores. Tenemos que poder promover la salud,
en el territorio, tenemos que poder prevenir la enfermedad y curarla también en ese primer nivel de atención, pero también debemos, y eso la COVID nos lo enseñó, tenemos que ser capaces de derivar, de referir a los pacientes que lo necesitan a unidades que respondan, a unidades, por ejemplo, lo que fueron las unidades de terapia intensiva con los respiradores artificiales que tantas vidas salvaron también. Esto va más allá de una receta económica, esto es simplemente derecho a la salud y es también las recomendaciones que durante ya más de 45 años viene haciendo la Organización Mundial de la Salud. El sistema de salud venezolano y algunos sistemas de salud de la región recogen los principios de la atención primaria de la salud, hay que insistir sobre ello. No hay que olvidarse también de que hay que estar siempre preocupados de construir y profundizar esa participación social tan importante para hacer de los sistemas de salud resilientes. Claro, y en manos del Estado, porque es un deber del Estado ofrecerle a todos en igualdad de condiciones, no importa si se habla de clases o de estratos sociales, para el caso de algunos países que así se manejan, qué salud puede tener dependiendo del bolsillo, y eso es una tarea del Estado en su conjunto. Doctor, ¿cuál es la lección que nos deja al respecto? Sí, la salud universal le llamamos nosotros, es el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud al mismo tiempo para que todos aquellos que requieran los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación, ciertamente sin una discriminación por el bolsillo, puedan acceder a servicios de salud integrales y de calidad. Ese es un principio que debe asegurar efectivamente el Estado en todos los países, con diferentes modalidades, diferentes tipos de sistemas de salud que uno puede imaginar adecuados a la idiosincrasia, a los valores, a la historia de cada país, pero sin lugar a duda, la salud universal es un derecho y por lo tanto también debe ser una responsabilidad de los Estados garantizarlo. Sí, el tema además de la humanidad, ¿cuál es su reflexión? Hubo situaciones extremadamente dolorosas, las vivimos en nuestra América Latina, usted recordaba algunos países europeos, ahora por ejemplo rememoro lo sucedido en varios países, en varias regiones italianas, donde era tal el nivel del colapso del sistema de salud que se elegía la vida y le correspondía a los médicos y médicas, a los doctores, el sistema de salud. Si un joven vivía o un viejo vivía, la tercera juventud como se le conoce, como se le dice además de manera adecuada aquí en Venezuela. Eso es extremadamente triste y doloroso, doctor. Sí, claro que sí, y nadie quiere estar confrontado a ese tipo de situación. Y yo creo que la COVID-19 nos deja eso como lección. Tenemos que invertir más en nuestros sistemas de salud. Un dólar, cada dólar gastado en el sistema de salud, cada dólar que gasta el Estado para construir un sistema de salud más universal y más resiliente, es un dólar que nos va no solo a resolver los problemas que tenemos que enfrentar todos los días para mejorar la salud y el bienestar de la gente, sino que nos va a proteger en el futuro. Nuestros sistemas de salud estaban mal financiados y estaban mal preparados para combatir un desafío como fue la COVID-19. Esa es la gran lección. Hay que hacer sistemas de salud universales, sistemas de salud que sean resilientes, es decir, justamente que tengan las capacidades necesarias para poder hacer frente a este tipo de brotes epidémicos que pueden poner en jaque, sí, el sistema de salud, pero no hacerlo colapsar. Ese es el desafío, el gran desafío también en nuestra América es el tener una mayor independencia para poder poner a disposición de toda la gente que vive en la región los medicamentos, los equipos médicos, los dispositivos. Hay que invertir también entonces también en los países que lo pueden hacer en sus propias industrias farmacéuticas y de equipos médicos. Cuba en ese sentido es un ejemplo para América Latina y para el mundo, porque tenía, producto de su experiencia, las vacunas que fabrica a beneficio de toda la humanidad, y esto contrastaba también a manera de lección o de su reflexión, doctor Morales, con respecto a la monopolización de algunos países hegemónicos con respecto a las vacunas, comprar y comprar y comprar vacunas teniendo en cuenta que habían otra cantidad de países que las necesitaban, y el uso además que las farmacéuticas también le dieron a esto.
Sí, sí, en realidad hay varios países en la región que, no muchos lamentablemente, pero hay varios que tenían la capacidad, ¿no es cierto? Y se pusieron rápidamente, pusieron esas capacidades al servicio de la ciencia para resolver los problemas de la gente. En México, en Argentina, en Brasil, por supuesto en Cuba, como usted dice, y en otros países también, se pusieron todos los talentos a trabajar para suplir las deficiencias que habían en el momento en que se empezaba a enfrentar la COVID-19. Eso nos deja también como lección, así como decía, la necesidad de poder tener unas industrias y poder tener una capacidad productiva y de innovación de medicamentos, de vacunas, de equipos médicos, de dispositivos que permitan que la región se pueda abastecer también de manera prioritaria, porque eso fue lo que pasó finalmente. Los grandes productores de este tipo de bienes y servicios, como son las vacunas nuevamente, los medicamentos, los equipos médicos, los dispositivos, no estaban la mayoría ubicados necesariamente en esta región del mundo, ¿no es cierto? Y muchas veces privilegiaron, incluso algunos países, recordemos, prohibieron la exportación de vacunas en un momento dado de la pandemia hasta que no se resolvieran sus propias necesidades. Entonces, bueno, vamos sacando lecciones. Aquí lo más importante es la solidaridad nuevamente y recordar que nosotros vamos a estar todo este año celebrando los 75 años de la Organización Mundial de la Salud con diferentes tipos de eventos. ¿Y qué se hará en Venezuela cuando usted regrese de Chile? Sí, bueno, entre otras cosas, lo más próximo que tenemos es justamente la celebración de la jornada Salud para Todos, San Agustín del Sur, la cual se llevará a cabo el jueves 20 de abril y ofrecerá servicios, información y mensajes de salud para la comunidad. El evento va a cerrar con un concierto y una muestra de ciclismo BMX para incentivar prácticas sanas y de prevención en la comunidad. Pues eso pinta Todos real. invitados. Quienes nos estén escuchando saben que están todos y todas invitadas en el marco de esta conmemoración. Ahora, esto ha sido parte de la lección. Cuando comenzábamos esta conversación, doctor Morales, usted nos decía, la COVID-19 aún está vigente. Evidentemente, el panorama no es el mismo de hace un año, año y medio atrás, o cuando comenzó, que era realmente pavoroso. ¿Qué se debe hacer para que cada día pensemos en que se puede alejar más para que se acabe por fin la pandemia en nuestro continente? Bueno, hay que seguir vacunándose. No hemos terminado con esa recomendación. Todos tenemos que estar protegidos contra las cepas que circulan y que siguen. Ya no es noticia, ¿no es cierto?, los cambios en los lineajes de la COVID-19, del SARS-CoV-2 que nos venía de ola en ola, pero sigue evolucionando. Y entonces es importante también porque recordemos que las vacunas que todos nos pusimos son vacunas que permitieron usar en un momento de emergencia. Entonces se siguen haciendo las investigaciones, tenemos que seguir acumulando información sobre cuánto tiempo dura nuestra resistencia justamente a las diferentes formas de SARS-CoV-2 que siguen circulando, ¿no es cierto? Entonces, mientras todas esas respuestas no estén dadas, sigamos con lo que ya aprendimos. No dejemos de lavarnos las manos cuando estamos mucho tiempo en el transporte público, por ejemplo. Evitemos si tenemos un catarro o nos sentimos con alguno de los síntomas que pudieran estar asociados a influenza o a COVID-19 y usemos mascarilla. En fin, protejámonos y protejamos a los demás, sigamos con eso que nos sirvió también tan importante de que nuestra salud depende de los otros y la salud de los otros depende de la nuestra también. Cuidarse y cuidarnos. ¿Qué tanto daño o realmente fue poco? ¿Cuál es su valoración con respecto al movimiento antivacunas en este tiempo de pandemia, doctor? Cambio, eso varió mucho según los países. Esos son movimientos que estaban mucho más expandidos, si se quiere, o tenían mucha más despliegue en países como Estados Unidos, Canadá, si pensamos en esta región, y si pensamos en otra región, también en Europa. Eso no significa que no estaban presentes estos movimientos en todos y cada uno de los países de la región. Es simplemente que quizás tuvieron menos fuerza.
La región de las Américas ha conocido en los últimos 50 años la erradicación de muchas vacunas y la mejoría de los indicadores de salud de la mayor parte de los latinoamericanos se debe a nuestra capacidad de combatir las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, la cultura de la vacunación que salva a nuestro hijo, a nuestra hija de una enfermedad que antes era mortal, creo que ha calado muy hondo en nuestra región y por suerte, en la mayor parte de los países, estos movimientos a los cuales usted hacía referencia, antivacunas, han sido minoritarios y ojalá sigan siéndolo por muchos años más. Y como recomendación entonces, a manera de conclusión, doctor Morales, ¿debe continuarse el proceso de vacunación? Esto implicaría además políticas públicas de salud en todos los países. Sí, claro que sí. Hay que darle nuevamente mayor importancia a la capacidad que tiene que tener el Estado de ejercer una rectoría fuerte sobre los sistemas de salud. Los sistemas de salud pueden tener diferentes actores, actores privados, actores públicos, actores asociativos, pero deben de tener una autoridad que regule a los diferentes prestadores. Hay que ejercer una gobernanza fuerte sobre los sistemas de salud. Hay que invertir una inversión pública en los sistemas de salud porque el sector privado no lo hace de manera adecuada y no lo hace suficientemente. Tenemos que contar justamente en una inversión pública que llegue por lo menos a 6% del Producto Interno Bruto como gasto público en salud. Eso es una meta que desde 2014 nosotros impulsamos. ¿Para qué se necesita este dinero? Justamente para hacer sistemas más universales y más resilientes que pongan el derecho a la salud al centro de todas las decisiones de organización de estos sistemas de salud. Ese va a ser un sistema de salud que nos va a proteger mejor de una pandemia como la COVID-19, pero también nos va a permitir estar alerta y vigilar la potencialidad de otras enfermedades a las cuales probablemente nos vamos a enfrentar en los próximos años. La probabilidad de otra pandemia, es terrible pensarlo, pero es mejor tenerlo claro, la probabilidad de otra pandemia con otras características. La probabilidad es cerca de 100%. Ahora, eso no significa que vamos a tener una pandemia ni este año ni el próximo año. Y ojalá esa pandemia sea en 100 años más, como fue la pandemia de COVID-19 con respecto a la pandemia de influenza que se vivió en los años 1918-1922. Pero va a haber otra pandemia y tenemos que prepararnos. No puede pasar nuevamente que nuestros sistemas de salud se vean a tal punto presionados que puedan colapsar o nos tengan que llevar a tomar esas terribles decisiones y hacernos esas terribles preguntas que usted hacía hace unos momentos atrás, recordando la fase más oscura quizás de la pandemia de COVID-19. Entonces tenemos que prepararnos mejor y estoy seguro que si la solidaridad prima, y si prima la salud pública y prima el interés general, todos los países debieran poder ponerse de acuerdo en estos principios básicos que nos van a defender en el futuro. Ley la humanidad. Doctor Morales, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y buenas noches a todos los telespectadores. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, detrás del fallo de la Corte de Justicia de La Haya sobre la controversia territorial por la Guayana Esequiba, hay una estrategia del gobierno bolivariano en defensa de su soberanía. Conoceremos sus detalles con un miembro del equipo de juristas que se enfrentan a esos intentos de despojo del territorio nacional. Al volver, estamos en Es Noticia.
En Noticia Venezuela conoceremos los detalles detrás del fallo de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Recordemos los aspectos clave de este capítulo. El Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único mecanismo que Venezuela reconoce para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Así lo ratificó el gobierno bolivariano ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela acudió ante la Corte Internacional de Justicia en defensa de su soberanía, pero no comparte que el caso sea dirimido en esta instancia, porque viola lo estipulado en el mencionado acuerdo, que contempla la solución pacífica y negociada del conflicto territorial. Por ello, la delegación de Venezuela se presentó ante la Corte el pasado 6 de abril. La República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia, por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo. Venezuela acogió esta sentencia incidental porque valida sus argumentos. Reconoce que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido y deja clara la existencia y la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. Del mismo modo, las autoridades venezolanas consideraron que la sentencia da pie a que se juzgue el despojo territorial perpetrado por Reino Unido en contra de Venezuela, cuyo ápice fue el laudo arbitral de París de 1899, el cual está nulo. En la sentencia emitida sobre las objeciones preliminares el día de hoy de esta Corte, en el párrafo 107 señala: incluso si el tribunal en su sentencia sobre el fondo, que es lo que está por venir, tuviera que pronunciarse sobre ciertos comportamientos imputables al Reino Unido, que es justamente lo que señaló Venezuela, que no pueden determinarse en la actualidad, ello no impedirá al tribunal ejercer su competencia justamente para revisar la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido, que es lo que ha venido señalando Venezuela. La delegación venezolana presentó documentación rigurosa sobre los mecanismos fraudulentos utilizados por el Reino Unido de Gran Bretaña para arrebatarle su territorio. La vicepresidenta Delcy Rodríguez recordó que Venezuela nació como república con el territorio de la Guayana Esequiba y el Reino Unido jamás tuvo título de propiedad sobre esas tierras, por lo que mal podría habérselas heredado a la República Cooperativa de Guyana tras el fin de la colonización. Así recordamos los hechos, vamos a detallarlos, a profundizar en lo que esto significa en la defensa del territorio soberano de la Guayana Esequiba para Venezuela. Para ello nos acompaña Carmelo Borrego, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Central de Venezuela, asesor jurídico de la República de Venezuela en la controversia territorial de la Guayana Esequiba. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches. Un gran saludo para todos, para la audiencia en general. Y bueno, complacido de estar acá compartiendo estas ideas y estas reflexiones en relación a la sentencia del 6 de abril de 2023, producida por la Corte Internacional de Justicia. Sí, lo primero, profesor, que quiero pedirle es lo siguiente. El Estado de Venezuela reconoce que esta instancia de la controversia territorial con la Guayana Esequiba, con el Reino de Gran Bretaña, debe dirimirse en el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué va entonces a la Corte Internacional de Justicia en esta oportunidad? Sí. Bueno, todo esto es una gran historia, pero trataremos de simplificarla. Y particularmente porque la situación se presenta a partir de la demanda que unilateralmente presenta la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Su base es sencillamente la carta que emite el secretario general, a través de la cual se elige la Corte Internacional de Justicia como el medio para resolver la controversia, según los términos, de acuerdo con el secretario general, según los términos del Acuerdo de Ginebra. En este sentido, la situación en la que se establece de una manera irregular esa demanda
conduce a Venezuela a tener que buscar mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa incluyen, por supuesto, contradecir todos los elementos que pudieran ser y los que son integrados en la demanda guyanesa. Esto hace que, particularmente, en nuestra primera acercamiento ante la Corte, a través de la Vicepresidencia de la República, fue justamente señalarle a la Corte que no tenía jurisdicción sobre este asunto para conocer de los términos del Acuerdo de Ginebra. Esa situación en particular generó una incidencia que la Corte misma señaló los momentos para plantear la discusión entre memorias y contramemorias. Venezuela nunca presentó una contramemoria, Guyana sí, en relación a ese aspecto de la primera incidencia que se presentó con respecto a la negativa de Venezuela de estar presente en este procedimiento. Posteriormente, Venezuela presentó un documento que tiene que ver con los argumentos y los elementos documentales por los cuales nosotros negamos la existencia de la competencia de la Corte para conocer ese asunto. Porque esto sencillamente es lo que dice el Acuerdo de Ginebra, un arreglo práctico y satisfactorio para las partes. Es decir, alcanzar ese arreglo. Y es alcanzar ese arreglo sobre esas bases. No había otra base o no existe otra base. En consecuencia, la Corte, luego de hacer una audiencia en el año 2020, en junio de 2020, que la hizo en forma telemática, por cierto, que solamente estaba Guyana allí, una audiencia, por cierto, bastante desangelada, terminó por fin en una sentencia del 18 de diciembre de 2020. Allí la Corte reafirma, evidentemente, que tiene jurisdicción sobre el asunto. Pero hay una particularidad. La Corte dice, a partir de la negativa de Venezuela y a partir de la contradicción y la contención venezolana que se manifestó a través de escritos bien fundados, la Corte señaló que solo iba a conocer de las reclamaciones de Guyana, no sé cuál exactamente, pero las reclamaciones de Guyana que existían para el momento en que se firme el Acuerdo de Ginebra, 17 de febrero de 1966. Obviamente para el 17 de febrero de 1966, el único que estaba presente era la única persona jurídica que se podía obligar a ello, es justamente el Reino Unido. Y por esa razón, siendo de esta manera, nosotros consideramos que algo estaba mal, algo seguía mal. Ciertamente, mediante comunicados, se hizo el rechazo respectivo, así como recientemente se manifestó la vicepresidenta. En ese sentido también hubo una manifestación muy clara de rechazo a esa sentencia. No obstante, había algo allí que quedaba pendiente. Todavía no teníamos claro cuál era el horizonte de este asunto. Sin embargo, la Corte establece, bueno, vamos al fondo, vamos a ir al fondo ahora, vamos a pasar a la otra parte del procedimiento. Esa otra parte del procedimiento tiene la característica de, primero, la parte demandante presenta su memoria y la contraparte, en este caso el demandado, presenta una contramemoria. Así, en una reunión que se celebró en febrero de 2021, de manera virtual, la vicepresidenta de la República también señaló que no hay competencia, la Corte no tiene jurisdicción para conocer de este asunto, sin embargo, escucharía los planteamientos de la Corte. La Corte, en el mes de marzo, a través de una orden, fija el término para memoria y contramemoria. Guyana presenta su memoria el 8 de marzo de 2022.
Basado en ello, y por supuesto, utilizando las herramientas reglamentarias y jurisprudenciales, Venezuela presenta no una contramemoria, sino a los 3 meses exactamente, presenta unas objeciones preliminares. Y esas objeciones preliminares omnicomprensivas, que tenían una gran cantidad de elementos, particularmente se focalizaban. Esto es lo que he encontrado. Se focalizaban en una situación concreta, y era que el Reino Unido, si para la fecha 17 de febrero de 1966, el único que estaba presente en esa época era el Reino Unido, si para esa época el Estado negociante del Acuerdo de Ginebra es el Reino Unido, si para esa época el Estado firmante del Acuerdo de Ginebra era el Reino Unido, ¿por qué razón nosotros tenemos que estar aquí discutiendo con un país, en este estado, un Estado, posteriormente, claro, que no tenía ninguna condición para estar de acuerdo con lo que la sentencia de la Corte había señalado? Por eso el asunto de fondo entonces es que debe sentarse el Reino Unido. Bueno, esa es la situación concreta. Y eso fue lo que nosotros señalamos expresamente ante la Corte. Y esa es la importancia, profesor, de la presencia de Venezuela en este proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Por esa razón nosotros ese estamos. Es el asunto clave. El asunto clave, concretamente. Allí estamos ubicados. Sin dejar de decir, por supuesto, que la Corte no tiene jurisdicción para conocer de los términos del Acuerdo de Ginebra de 1966, y eso debe quedar claro. Tal no como lo confusión. decía Tal como el lo mismo dijo día la vicepresidenta de la Nación. Tal como lo dijo él, es así, evidentemente es así. Luego, esta discusión, sobre todo, ¿genera qué? Genera una decisión. Pero antes de la decisión, antes de esa decisión, hubo también cuestiones que comentar, y son muy importantes relatarlas, porque tuvimos contención por parte de los abogados de Guyana. Eso hay que decirlo también. Ellos negaron que teníamos posibilidad de que la Corte admitiera este asunto. Nos pidieron expresamente que se negara la audiencia oral, que se siguiera el procedimiento por audiencia oral, que no se escuchara a Venezuela, es más, y que nosotros habíamos quebrantado la orden dada por la Corte Internacional de Justicia en junio de 2018. Esa es una posición, Esa es la posición de Guyana. De Guyana, que dista mucho de este llamado a buscar por las mejores vías pacíficas, armoniosas, la resolución de este conflicto. Claro. Guyana, ahí se marca la gran diferencia también. Evidentemente, pero Guyana, no es por nada, pero es así, es la historia, y es lo que se ha escrito, y es lo que aparece documentado en todas partes, es que Guyana, después de 1966, jamás ha querido sentarse a discutir nada. Esto hay que decirlo, hacemos con mucha claridad. Ahí están los documentos de la comisión mixta del año 1966 hasta el 70, donde sencillamente lo que hizo Guyana fue sentarse a esperar, es decir, dejar pasar el tiempo, como pasó con respecto al último lapso que se dio por parte del secretario general para zanjar el problema o la controversia, pero que solamente le dijo, bueno, te voy a dar un año más de buenos oficios. Si no se ponen de acuerdo las dos partes para continuar los buenos oficios, esto va a la Corte. Ciertamente, ¿qué pasó? Guyana se sentó en una silla a esperar que pasara el año. Y eso fue todo. Y así de simple. ¿Qué es lo que está buscando expresamente Guyana? Guyana lo que está buscando es que la Corte le valide su laudo. Es decir, nosotros llamamos en nuestra jerga procesal, le llamamos una declaración una sentencia mero declarativa, ¿verdad? Cuando se tiene duda sobre un título,
Cuando se tiene dudas sobre un documento, cuando usted tiene dudas sobre una propiedad, acude a estas acciones, es decir, una acción para que un tribunal le declare que su propiedad, que su documento, ¿verdad?, es válido. Esta es la situación. Sin embargo, vemos cómo en este proceso, profesor, volvemos al mismo tema ahora para pasar además a pedirle detalles acerca del fallo. Sin duda es jurídico, nos han dicho que también sienta jurisprudencia, pero de la manera más didáctica usted nos ayudará a comprenderlo, en que el gobierno y el Estado de Venezuela, el gobierno bolivariano dice, esto es con Reino Unido y no directamente con nuestra vecina Guyana. Ahora, hablemos sobre el fallo, hay una frase específica, yo quiero pedirle a la producción que la pongamos en pantalla para que a partir de allí usted nos diga lo que esto significa. La objeción preliminar de Venezuela es admisible. La objeción preliminar de Venezuela es admisible. ¿Qué es lo que significa y en este proceso hacia dónde se dirige? Sí, ciertamente la admisibilidad es como una primera fase, ¿no?, de una acción que uno intenta. Una cosa es admisibilidad y otra cosa es procedencia. Ciertamente la Corte en este caso declara que es admisible la objeción porque evidentemente nosotros teníamos suficientes argumentos jurídicos e históricos por las cuales demostramos que evidentemente Reino Unido no está presente y tenemos que discutir es con el Reino Unido, no con Guyana. De hecho, la audiencia oral realizada en noviembre se refirió más del 90% es al Reino Unido y no a Guyana. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Ciertamente esta expresión de la Corte tiene mucho que ver con ellos entienden que la objeción de Venezuela se dirigió exclusivamente a obstaculizar el ejercicio de la competencia de la Corte y no necesariamente a la competencia como tal, como su definición como tal. Es lo que dice la Corte. ¿Quiere decir esto entonces, profesor, que la estrategia de Venezuela va en el camino correcto? En ese instante y en este momento, formalmente, nuestra estrategia fue correcta, bien administrada, bien llevada, bien argumentada. Y, por supuesto, la Corte, en este sentido, reconoce que efectivamente esa actividad procesal realizada por Venezuela fue ajustada a derecho. Está planteada en los rigores que la misma Corte ha establecido. Eso es muy importante. Ahora, vamos a un párrafo que también es bastante explicativo en este proceso que usted nos está ayudando a comprender para toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. Lo ponemos en pantalla. Párrafo 107. A la luz de lo anterior, el tribunal concluye que, en virtud de ser parte del Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido aceptó que la controversia entre Guyana y Venezuela se resolviera por uno de los medios establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y que no tendría ningún papel en dicho procedimiento. En estas circunstancias, el tribunal considera que el principio del oro monetario no entra en juego en este caso. Esto es importante, por eso lo resaltamos, usted nos va a explicar. De ello se desprende que incluso si el tribunal, en su sentencia sobre el fondo, tuviera que pronunciarse sobre determinados comportamientos imputables al Reino Unido que no pueden determinarse en la actualidad, ello no impediría al tribunal ejercer su competencia que se basa en la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Por consiguiente, procede a desestimar la excepción preliminar planteada por Venezuela. ¿Qué es entonces, en forma sencilla, lo que aquí quiere decir? Sí, vamos a diseccionar, digamos así, el párrafo, ¿no? Ciertamente Venezuela opuso excepciones, en este caso excepciones de inadmisibilidad. No necesariamente estaban referidas a la jurisdicción, sino simplemente a que la demanda de Guyana no era admisible. Y no era admisible justamente porque faltaba un componente, y ese componente es un Estado que se llama en este caso Reino Unido. Faltaba Reino Unido. Faltaba Reino Unido, entonces por esa razón dijimos, la discusión para nosotros es con el Reino Unido, no con Guyana, ya lo hemos dicho anteriormente. Sí, ese punto está claro. Y ese punto ya está claro, pero en particular
si no estamos frente al Reino Unido, entonces ¿qué es lo que sigue y con quién? Entonces la Corte, en ese sentido, manejó un criterio, a mí me pareció bastante extraño, pero... ¿Por qué extraño, profesor? Porque es extraño porque ha violentado su propia jurisprudencia y de alguna manera sus propias reglas legales, en particular del estatuto. Un Estado no puede estar en un procedimiento ante la Corte sin su consentimiento. Este es un principio general aceptado por toda la jurisprudencia de la Corte y así lo ha establecido. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Ellos lo que extrajeron del Acuerdo de Ginebra y de que justamente Reino Unido fue Estado firmante del Acuerdo de Ginebra, entonces ellos dijeron, si el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra, se constituyó en parte del Acuerdo de Ginebra, quiere decir entonces que asume todas las consecuencias que se deriven del Acuerdo de Ginebra, con lo cual ello tiene que ver con los medios de solución de conflictos basados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas que están planteados en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra. Dicho de una manera sencilla, le jaló las orejas a Reino Unido. Le dijo, tú estás aquí. Allí estás. Reino Unido, tú estás aquí retratado. Y como estás retratado, la objeción de Venezuela no tiene, en este caso, las consideraciones para ser admisible, pero es por el argumento en el cual ellos entienden que el Reino Unido ya está. Por ello le digo que es un poco un juego extraño. Claro, extraño, pero ¿cómo lo interpreta usted? ¿Por qué cree usted que la Corte Internacional de Justicia toma esta decisión que, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, no se apega a sus propias normas? Sí, porque eso tiene mucho que ver con un elemento interesante que ellos mismos establecen a través de la sentencia 2020. Y justamente allí hay que tomar en cuenta los párrafos 138 y 139 de la misma sentencia. En esa sentencia, ellos simplemente se refieren a Guyana, a la República Cooperativa de Guyana. Quedan entrampados en esa situación, por lo cual ellos dicen, esto es cosa juzgada. Y ese párrafo 138 para ellos es palabra de Dios. Es decir, ya no lo voy a modificar y solamente quizás la puedo modificar con una especie de malabarismo. Y eso fue lo que hicieron. Lo que hizo en esta sentencia. Lo que se Malabarismo hizo en esta extraño. sentencia. Un malabarismo que no es correcto. Bien. De hecho, el propio voto salvado, el único en este caso, que es del juez ad hoc nombrado por Venezuela, él dice que aquí se están rompiendo las reglas de esta Corte, de la jurisprudencia. Y en particular, no se entiende cómo un Estado que nunca ha dado su consentimiento vaya a un procedimiento de una manera que no está, pero sí está al mismo tiempo, porque sobre él se va a hablar. Se va a evaluar su conducta. Y allí es donde está el problema. Entonces dice, era mejor que la Corte enviara este asunto al fondo, porque probablemente las excepciones de Venezuela no tenían necesariamente un carácter preliminar. Y Claro. esto forma parte pues, de una de las opciones que el mismo reglamento plantea en cuanto a las propias decisiones de la Corte. Entonces, ciertamente, Sí. si tenemos esto, si jalamos por un pelo, perdón la expresión, al Reino Unido, ¿verdad? Y lo colocamos sencillamente, pero no como Estado que va a participar, sino sencillamente sobre la conducta del Estado realizada durante el siglo XVIII y del siglo XIX, pero particularmente del siglo XIX,
que es precisamente el detalle particular cuando Venezuela formula el fraude arbitral de 1899. Tiene que ver mucho con los aspectos antes, durante y después del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Me quedan Por dos esa razón, sí. le está diciendo, nosotros, porque usted firmó el Acuerdo de Ginebra, nos vamos a dedicar a evaluar el comportamiento del Reino Unido en esa época, a partir de las consideraciones que el propio Acuerdo de Ginebra plantea. Aquí Ahora, una pregunta, sí, una pregunta histórica para hilar en ese momento que resulta fundamental, profesor, y a punto además de despedirlo, que lamentablemente se nos acaba el tiempo, tendremos otro capítulo sí, para seguro, que nos ayuden a comprenderlo con tal claridad. Y es si alguna vez en la historia Guyana no perteneció a Venezuela. Guayana No perteneció. Guayana pertenece a Venezuela, toda la Guayana. Esto es desde la ¿Un Capitanía pedacito General de alguna vez Venezuela, habrá pertenecido a otro 1777 en país? adelante. Nunca, jamás. Todo jamás. ¿Por qué? Porque todo ese territorio de Venezuela, heredado de la Capitanía General de Venezuela, indudablemente que implicaba la Guayana, la provincia de Guayana, evidentemente todo eso formaba parte de su territorio. Sobre estos aspectos ahí existen documentos históricos, mapas incluso. El primer mapa que se reconoce, incluso publicado en Londres, sobre lo que constituía, en este caso, el territorio de Venezuela, justamente es del 1777. Y allí, pues, el territorio abarcaba hasta la provincia de Guayana. Esos documentos históricos, esos mapas, son parte de la defensa de Venezuela. Forma parte de nuestro arsenal de documentación histórica que evidentemente estamos dispuestos, pues, a llevar para fundar, seguir fundando los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. ¿Qué proceso viene ahora, profesor? Ahora, la Corte, por cierto, acaba de fijar la contramemoria de Venezuela para dentro de 12 meses, es decir, hasta abril 2024, 8 de abril de 2024, tenemos el chance, dice la Corte, para que nosotros presentemos nuestra documentación. Venezuela considerará o no participar. Ya esto es un asunto que escapa a nuestras manos. Lo importante es que, hay que decirlo, Guyana solicitó por escrito y en plena audiencia oral que a Venezuela se le otorgasen 9 meses solo para presentar su contramemoria. La Corte desechó ese pedimento. Entonces, yo creo que sí hay que resaltar, es muy importante resaltar la actividad jurídica que se ha realizado durante todo este tiempo a favor de nuestros derechos en relación a la controversia que tenemos planteada por la Guayana Esequiba. Y algo también importante que quiero preguntarle su valoración, aunque ya nos decía que hubo en este aspecto específico un fallo extraño, pues usted como lo ha dicho, este malabar jurídico, la receptividad y el papel de los magistrados, de los juristas de la Corte Internacional de Justicia sobre Venezuela, un país atacado por todos los flancos desde hace varios años. Sí, fíjense, después de la audiencia de noviembre de 2022, los comentarios, porque nosotros tenemos un equipo también que está y trabaja directamente en La Haya, ¿no? Donde está la Corte Internacional de Justicia. Sí. Y ellos están en contacto con todos los diplomáticos, con gran cantidad, pues, de usuarios, digámoslo así, de la Corte. Y en particular han tenido una excelente visión de la actuación de Venezuela en noviembre 2021. Es decir, que esto ha cambiado significativamente la imagen de Venezuela en el mundo, sobre todo en el mundo jurídico, que crea, en este caso, pues, una particular
frontera en el tema judicial y en el tema jurídico. Yo creo que ahí estamos bastante bien posicionados desde el punto de vista de la imagen. Yo creo que eso hay que resaltarlo también. Cuando usted nos habla además que se sienta jurisprudencia, esto será de un lado muy positivo, pero del otro lado se lo pregunto si será negativo o cómo se califica teniendo en cuenta que ellos se saltan sus propias normas y en el marco del derecho internacional ¿esto qué significa? Sí, es un poco, digamos, complicado. De hecho, el caso de Venezuela es un caso único, o sea, no hay un caso parecido. No hay un caso que tenga un acuerdo de Ginebra. En ninguno de los procesos de descolonización no ha estado presente. Sin embargo, una cosa sí es importante, y es que esos planteamientos que ofrece la Corte, evidentemente ella los puede volver a revisar. Nuestro objetivo, bueno, porque hay jurisprudencia también de la misma Corte Internacional de Justicia, que dice que las objeciones o unos planteamientos defensivos pueden también considerar por parte de la Corte revisar sus propios fallos en relación a cierta determinada controversia. Esto incluso lo hemos podido ver en el caso de Irán, en la sentencia de Irán en Estados Unidos, que también se podría comentar, pero hay cosas allí muy interesantes sobre estos planteamientos que hace la Corte, ¿no? Y nos abre pues otros caminos. Hay otros caminos abiertos, la defensa de Venezuela sigue adelante, tenemos unas estrategias planteadas que evidentemente no podemos comentar, ni vamos a comentar tampoco, pero que van en una excelente dirección, ¿no? Por la defensa de la soberanía de Venezuela. De nuestro Esequibo. Muchísimas gracias, profesor, y bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su explicación. Ya. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Muchas gracias.